क्या? Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos juzgado mal alguna vez a otra persona? ¿Cuántos? A ver, manitas arriba. Para lo de la comida todo el mundo levantó la mano. ¿Cuántos? Todos, ¿no? Todos alguna vez. ¿No les ha pasado lo de hacer juicio sobre una persona así muy precipitadamente? La ves, no me gusta, hago un juicio y luego resulta que con el tiempo vas conociendo a esa persona y te das cuenta de que no es del todo como tú habías pensado. Muchas veces nos hacemos ideas en nuestra cabeza de cómo deberían ser y de cómo deberían comportarse las personas, ¿no? Y esto lo hacemos pues conforme a los estereotipos, a los prejuicios que nosotros tenemos ya asimilados, como le pasó a la mujer de este vídeo, ¿no? Ella hizo un juicio rápido y se equivocó. Al que estaba dando por bueno era el delincuente y al que estaba dando por un terrorista o algo así se da a entender, era un padre de familia normal y corriente, ¿no? Que estaba allí con sus hijos. Y menos mal que Dios, los pensamientos de Dios hacia nosotros, pues Él no utiliza la misma vara de medir que utilizamos nosotros con las otras personas, ¿no? Porque si no otro gallo nos iba a cantar. Dios es un Dios de oportunidades, que sabe ver a la persona más allá de lo que son las apariencias. Y la predicación de hoy se titula Encuentros con Jesús. Durante unos cuantos meses hemos estado dando encuentros con Jesús los viernes. Encuentros que las personas tuvieron con Jesús. Y esta tarde pues vamos a ver un encuentro más. Es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y cómo Jesús pudo ver el corazón que había detrás de una apariencia, cómo pudo ver que el corazón de Zaqueo estaba dispuesto cuando todos y todas las circunstancias parecían indicar justamente lo contrario. La lectura está en Lucas 19, del 1 al 10. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Aquí nos dice que Jesús se estaba dirigiendo, no lo dice, pero si leemos los capítulos anteriores y posteriores, Jesús estaba de camino, ¿no? Él se estaba dirigiendo hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Eran los últimos días que él tenía antes de ser crucificado, pero él no iba apenado por el camino, él no iba llorando y lamentándose. Él iba predicando la palabra y haciendo milagros allá por donde él pasaba, ¿no? Aprovechando y creando oportunidades para que las personas pudieran llegar a conocerle.
Como eran viajes largos y eran viajes a pie, pues las personas cuando viajaban lo iban haciendo por etapas, ¿no? Se paraban en las distintas ciudades que se iban encontrando para beber agua, para descansar, para comer. Y uno de estos lugares de paso era la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad que se encontraba a unos 25 kilómetros más o menos de Jerusalén y era una de las ciudades más prósperas de todo Israel y una de las más fértiles de Judea. Cuando fuimos a Israel y pasamos por Jericó, aparte de que, a ver si Dani me pone la foto, aparte de que pasó esto, vistieron a Irán de árabe, no entendíamos nada, el hombre le decía, ven, 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 y empezó a ponerle cosas por arriba, después nos enteramos que era para venderle el atuendo. Aparte de que pasó esto, pues también nos enseñaron los dátiles. Pon la foto de los dátiles. Tremendos dátiles, y los que encontramos aquí son así chiquititos. Nunca en la vida he visto un dátil tan grande como eso, y los de allí eran todavía más, no sé si es porque estaban demasiado frescos, pero exagerados, era una cosa que vamos. Y era, en su tiempo, una tierra fértil, ya lo puedes quitar. Era una tierra fértil y sigue siéndolo hoy en día. Bueno, pues el capítulo justo que está antes de la historia de Zaqueo dice que al acercarse Jesús a la ciudad de Jericó había un ciego. ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Alguien sabe? Marbelis tiene que saber. Bartimeo. El ciego Bartimeo, porque a él sí lo estudiamos en los encuentros con Jesús de los viernes. Y el ciego Bartimeo, ¿qué estaba haciendo? Estaba pegando gritos que se volvía loco, ¿no? Estaba en el camino cuando sabía que Jesús se estaba acercando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente, cállate, Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le daba igual que la gente le chistara, ¿no? Él seguía, grita y grita y grita, porque tenía una necesidad. Y Jesús se compadeció de él y fue sanado. Nos dice que fue sanado. Pues no estaban solamente Jesús y el ciego Bartimeo, sino que dice que había una multitud que había visto lo que había pasado, ¿no? Y cuando vieron esto, y Jesús pues tan frescamente se dirigió a Jericó, como si no hubiese pasado nada, él siguió su camino y toda la gente iba detrás. ¿Por qué? Porque estaban expectantes. Mira lo que acaba de hacer, vamos a ir detrás a ver qué más va a hacer antes de irse. Pues se formó un gran alboroto, ¿no? Como es normal. Y cuando hay un escándalo aquí en la calle, o hay un accidente o algo, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se para, ¿no? Y ahora con los móviles, el que no está retransmitiéndolo por Facebook Live, está sacando fotos para mandarlo por los grupos de WhatsApp de las amigas, de la familia, de no sé qué. Y al final todo el mundo se está enterando sin necesidad de haber estado ahí, ¿no? Y se están enterando casi al momento. Pero bueno, en aquel tiempo no había WhatsApp. Entonces la gente lo que formaba era un gran escándalo. Iban siguiendo a Jesús y todos iban comentando lo que acababa de pasar, comentando el último milagro y preguntándose qué más iba a ocurrir. Porque por donde Jesús pasaba, nada quedaba igual y nadie quedaba indiferente. Y entre todos estos curiosos, pues estaba Zaqueo. Y él también quería ver qué es lo que estaba pasando. Pero ¿quién era Zaqueo? Lo tienen que conocer porque de las historias de la escuela dominical era uno de los más típicos. Pero bueno, no importa, vamos a refrescar la memoria un poco más. Zaqueo era un hombre que era muy rico y poderoso, que era de allí, de Jericó. Pero a la vez que era rico y poderoso, era despreciable y despreciado debido a su oficio. Él era un cobrador de impuestos, o también conocido como publicano, porque si me ven que digo cobrador o publicano, es lo mismo, ¿vale? Y él tenía una buena posición, pero no tenía buena fama entre el pueblo judío. Los publicanos eran judíos, de los mismos judíos, que se ofrecían para cobrar los impuestos que Roma pues exigía. Porque aunque vemos que los fariseos, los maestros de la ley, todos estos tenían como privilegios, parece como que fueran los que mandaran en el pueblo judío, solamente tenían privilegios, porque lo que era Israel seguía estando bajo el dominio
de Roma. Entonces los romanos lo que hacían, en vez de ir ellos mismos a cobrar los impuestos, lo que hacían era que utilizaban a la gente del mismo pueblo para que les fueran a cobrar. Utilizaban intermediarios como lo era Zaqueo. Y Zaqueo no solamente es que fuera un pobrecito publicano, sino que era el jefe de todos los publicanos, ¿no? Y como suele pasar pues, con la gente, cuando llega a una posición destacada, pues acaban convirtiéndose en estafadores, ¿no? La fama y la posición, el estatus social, como que y sobre todo el dinerito, les corrompe y siempre quieren más. Y al gobierno, pues no le importaba que Zaqueo robara. A ellos les daba igual, mientras consiguieran recaudar lo que se les exigía, haz tú lo que te dé la gana con el resto. Cobraba lo que le correspondía y lo que no le correspondía también se lo cobraba, ¿no? Zaqueo se dedicaba al saqueo. Es que no hay diferencia, como no decimos la Z, pero Zaqueo se dedicaba al saqueo, para la saca. Él se había reventado la cartera a costa de robarle a su propio pueblo. Él pagaba los impuestos a Roma, porque él era ya un hombre rico de por sí, y pagaba los impuestos a Roma y luego enviaba a sus cobradores a pagar impuestos a cobrar impuestos mucho más altos que los establecidos por Roma. Era considerado un traidor. Un judío que se hacía publicano era considerado como un criado de los romanos, como un traidor de Israel. Los publicanos abusaban de su propio pueblo. Por esto eran súper odiados. No es que solamente que fueran antipáticos, no, eran súper odiados porque, oye, nos estás estafando. La sociedad los aislaba y los evitaba. Eran unos apestados, como decimos aquí, ¿no? Ese está apestando. Eran mal vistos por la sociedad, y no solamente ellos, sino si tú ibas y te acercabas a ellos, también te convertías en un apestado. Incluso se dice que si tú tocabas a un publicano, quedabas impuro. Imagínense hasta el grado que tenían de... La fama se la había ganado a pulso. Zaqueo era el jefe de una banda de ladrones y todo el mundo lo conocía. Era como un político corrupto de hoy, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú ante un sinvergüenza como Zaqueo? ¿Cómo reaccionas ante un político corrupto que te está robando en tu cara y está viviendo a cuerpo de rey a costa tuya? ¿Cómo reaccionas? Porque una cosa es cuando hablamos sin saber de la gente, ¿no? Como, sí, este es tal o es cual. Y otra cosa es cuando sabemos que esa persona es un sinvergüenza de verdad. Nuestra reacción natural siempre es el rechazo, ¿no? No te juntes conmigo, quítateme de delante. Y resulta súper curioso que siendo un ladrón, un traidor, un criado de los romanos, pues resulta curioso que su nombre significa puro, inocente y justo. Pero es que de puro, inocente y justo no tenía ni un pelo. Y aún así, viviendo Zaqueo, siendo incoherente con el nombre que le habían puesto sus padres, pues Jesús vio en él lo mismo que ve en nosotros. Vio la necesidad de ser sanados y salvados, y por esto fue a su encuentro para ofrecerle una oportunidad. Y de la vida de Zaqueo, aunque fuera un desastre, pues podemos aprender 3 cosas. La primera cosa es la necesidad de Zaqueo de conocer a Jesús. Él sintió la necesidad de conocerle a pesar de su condición. Y todos los seres humanos necesitan conocer a Jesús, incluidos los que nosotros pensamos que no hacen honor a su nombre, que son impuros. Y aunque Zaqueo estaba ansioso de ver a Jesús, fue Jesús y no Zaqueo el que tomó la iniciativa para que ese encuentro personal se produjera. Fue Jesús el que estaba buscándolo, y Jesús también nos busca y nos llama a cada uno de nosotros. Todos tenemos necesidad de Jesús, la reconozcamos o no, porque hay gente que te dice, no, yo no necesito nada. Todos necesitamos a Jesús. Unos deciden buscar respuesta
a esa necesidad, y otros pues intentan llenar ese vacío con otras historias para poder así sentirse un poco más pleno. Y esta necesidad, ¿cuál era la primera cosa que pudimos aprender de Zaqueo? La necesidad de conocer a Jesús. Pues esta necesidad de conocer a Jesús lo llevó a la segunda cosa que podemos aprender de él, que es que él fue capaz de vencer los obstáculos, porque tuvo obstáculos para poder conocer a Jesús. El primero es que era cobrador de impuestos y rico. Era su trabajo lo que lo estaba como distanciando de Jesús. Su posición era un estorbo. Era una persona que no era grata. Nadie quería recibirlo donde quiera que fuera. Era un publicano y los judíos cuando lo veían les faltaba arrojarse cuando lo veían en la calle, ¿no? Nadie quería tener nada que ver con él, porque era rico a costa de haber abusado a su pueblo. ¿Qué pensarían los demás de él, no? Si ahora quería de repente acercarse a Jesús siendo un cobrador de impuestos. El segundo inconveniente que tenía es que era bajo. Los judíos de la época no es que fueran tampoco súper altos, pero nos dice que era bajo, y para considerar a una persona baja es que medía 1,5 metros, más o menos una cosa así, chiquitillo, ¿no? Y no podía ver entre la multitud, así que pensó que como no podía hacer nada en ese momento por crecer, pues tenía que subirse a alguna cosa, ¿no? Y lo que había por allí era un árbol, el árbol sicómoro, que es parecido a una higuera. Entonces era lo que había y él necesitaba ver, así que se subió sin pensar qué vergonzoso sería si alguno lo encontrara allí subido, ¿no? Él tenía un estatus, él tenía una posición social como para andar colgándose de los árboles como si fuera un mono, ¿no? La gente iba a decir, ¿este hombre de qué va? Pero como que no lo pensó, su necesidad era más grande que su vergüenza, ¿no? Otro obstáculo que tenía es que no tenía tiempo que perder. Jesús estaba de paso por la ciudad, no se iba a quedar allí para siempre. Y Jesús y él tenían esto en común, ninguno de los dos tenía tiempo que perder. Cuando Jesús lo vio encima del árbol, ¿por qué nombre lo llamó? Zaqueo. ¿Y qué significaba Zaqueo? Puro, justo, ¿no? Así que le dijo, Señor puro, bájate del árbol, que hoy me vas a invitar a comer. No le dijo que yo te voy a invitar, no, tú me vas a invitar a comer hoy. Hoy, no mañana, ni cuando te parezca, ni cuando tengas la casa recogida, ni cuando arregles el desastre de vida que llevas, sino que hoy vamos a comer juntos, porque esto es urgente, es una situación que tenemos que arreglar ya. Y cuando Jesús nos llama, nosotros también, Él sabe en las condiciones que vamos, ¿no? Que vamos a ir a su encuentro. No hace falta que vayamos limpios ni con una máscara, sino que yendo como estamos, Él nos va a limpiar. Y Jesús le hizo ver la urgencia de la situación que Él tenía. Tienes una necesidad, bájate ya y vamos a comer, vamos a arreglar esto. Y nosotros también deberíamos verla, la urgencia de las necesidades de las personas. No podemos contar con un tiempo que no sabemos si nosotros vamos a tener. No podemos contar con un tiempo de las personas, porque tampoco sabemos si lo van a tener. O sea, estamos hoy aquí, mañana no estamos. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades tal cual nos vienen. No, mañana, ya mañana le hablo si eso. O si es el caso de que todavía no lo has aceptado, ya mañana si eso te invito, Jesús, ya mañana si. No podemos contar con un tiempo que no sabemos si vamos a tener. Estemos donde estemos, el día de salvación siempre es hoy, no es mañana. El ayer ya pasó, ya no podemos hacer nada, y el mañana no sabemos si va a llegar. El día de salvación siempre es hoy. Y como saben, hoy es el último domingo que vamos a tener hasta que después volvamos en septiembre, ¿no? Y este mes de agosto no queremos llamarlo mes de vacaciones, sino que queremos que este mes sea un mes en el que podamos aprovechar las oportunidades, y no solamente aprovecharlas, sino crearlas.
Quizás por el trabajo, por todos los quehaceres que tenemos, siempre andamos enredados, pues no tenemos todo el tiempo posible para dedicárselo a la gente, ¿no? Y este mes pues es una buena oportunidad para aprovechar, para ver las necesidades de las personas, para estar, para compartir, para dar de gracia lo que ya hemos recibido de gracia y para hacer iglesia, estemos donde estemos, porque no vamos a dejar de ser iglesia, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer simplemente porque no hayan unas reuniones en agosto, sino que tenemos que aprovechar ese tiempo al máximo. Y el último obstáculo que tenía Zaqueo para conocer a Jesús era la opinión de la multitud. Como les dije antes de que Jesús entrara en Jericó, pues Jesús había sanado al ciego Bartimeo, ¿no? Y este ciego Bartimeo y Zaqueo pues tienen más cosas en común de lo que quizás pues pueda parecer a simple vista. Los dos eran hombres excluidos por la sociedad judía, especialmente por los fariseos. Uno era despreciado porque era un mendigo y el otro era despreciado por ser publicano. Los dos reconocieron a Jesús. Uno lo reconoció como Mesías y el otro como Señor. Los dos estaban ciegos. Bartimeo estaba ciego doblemente, ¿no? Estaba ciego física y espiritualmente, pero Zaqueo estaba ciego espiritualmente. El clamor de los dos fue algo similar. No se nos dice que Zaqueo dijera nada, pero ese gesto de subirse al árbol, buscando cubrir esa necesidad, dando igual lo que pensaran los demás, era un clamor parecido al de Bartimeo, ¿no? Jesús, ten misericordia de mí. Los dos pudieron recuperar la vista y pudieron ver a Jesús, y los dos se convirtieron en sus seguidores. Cuando Bartimeo recobró la vista, la multitud se quedó sorprendida y alababa a Dios, ¿no?, por este milagro, a la vez que entraban a Jericó haciendo escándalo. Y Jesús ahora había pasado de hacer un milagro a estar comiendo con un publicano. Y esa misma multitud que alababa a Dios hacía 2 minutos, ahora mismo estaban murmurando en contra de Jesús, de héroe a cero, en unos pocos pasos, ¿no? De la entrada a la ciudad a la casa de Zaqueo se había convertido de un héroe a ser un cero para esa gente. La multitud se quedó decepcionada al ver que Jesús se estaba relacionando con pecadores. Ellos dirían, pero vamos a ver, estamos todos nosotros aquí, que somos muy guay, que estamos alabando a Dios, que estamos siguiéndole, y Él se viene a fijar en el que para ellos era el peor de todos. Y encima, no solamente que se estuviera relacionando con Él, sino que estaban sentados a comer en la misma mesa. Y ya lo hemos dicho otras veces, ¿no?, que para los judíos comer en la misma mesa no era simplemente comer, sino que significaba crear lazos. Era una completa fraternidad, era compartir. Y de entre toda la multitud, toda la gente que había allí, Jesús eligió a Zaqueo para compartir con él. Zaqueo estaba emocionado, estaba súper feliz, pero la gente, por otro lado, estaba disgustada con este gesto de Jesús porque no lo entendían. Y como siempre, Jesús va rompiendo los esquemas allá por donde va, ¿no? Siempre pensamos que Jesús debería hacer una cosa y Él coge y hace otra totalmente distinta y nos descoloca. Zaqueo tuvo que vencer todos estos obstáculos para conocer a Jesús. Y mucha gente hoy en día también tiene necesidad de conocer a Jesús y se encuentra con una serie de obstáculos. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos que se encuentran las personas hoy en día? Pues a veces la principal barrera, y yo creo que por esto es que Satanás ha estado sino distrayéndonos, yo creo que por esto es que la principal barrera de que las personas conozcan a Jesús somos los mismos creyentes. Con nuestros propios prejuicios, pues tenemos como una especie de selección natural, ¿no? Nosotros sabemos quiénes son los puros y quiénes son los impuros, quiénes se lo merecen y quiénes no. Los vemos tan mal que pensamos que se va a convertir. ¿No nos ha pasado?
a este ni le hablo porque esto es un matado, este no va a querer saber nunca. Y después resulta que es el primero que está ahí, resulta que es el primero. Y el que tú pensabas que se ve tan santo, que no quiere saber nada de Dios y está frío como un témpano. Pero nosotros parece que a veces hacemos juicios y pensamos, este se lo merece y este no se lo merece. Nuestras murmuraciones, también como la de la multitud, nos da miedo juntarnos con los pecadores, ¿no? Con los ladrones, con los mentirosos, con los avaros, con los fornicadores, por el miedo al que dirán, las divisiones que tenemos entre los mismos creyentes. Eso también tira para atrás, aunque a nosotros nos parezca que no, aunque creamos que la gente allá afuera no se entera de nada, la gente se entera más de lo que parece. Y se enteran si es que, no, es que hay tantas iglesias porque están todos peleados. Y tristemente, a veces es verdad. Y eso es una barrera, porque la gente dice, si ellos andan peleados, ¿yo qué voy a ir a hacer allí? La falta de coherencia que tenemos entre lo que vivimos y lo que predicamos. Y los que tengan Facebook lo verán. Entre lo que publicamos en el Facebook y lo que vivimos, hay un trecho bien largo. También que solamente hablamos de Jesús con las personas que ya conocen a Jesús, con el resto ni nos atrevemos, ¿no? Nos quedamos en nuestro círculo cerrado, en nuestra comodidad, intentando pasar desapercibidos y no exponernos a nada, no exponernos a que nos digan, tú eres una loca, cállate la boca, que estás hablando de Jesús. Las barreras que pongamos al avance del Evangelio van a impedir que la gente se acerque a Jesús. O dicho de otra manera, van a impedir que la gente sea salva. Es como si nosotros mismos les estuviéramos dando una palmadita y los estuviésemos arrojando al infierno mismo. Y sé que suena fuerte, pero es que es verdad. No estamos haciendo nada por evitar eso. Los estamos arrojando a que pasen una eternidad entera apartados de Dios. Y hoy leí una frase en Facebook que me gustó y dice, cuando para nosotros el pecado es un motivo para alejarnos de los demás, para Jesús es un motivo para acercarse a ellos. Porque Jesús no tenía prejuicios de ningún tipo. A él no le importaban las murmuraciones de la multitud, que hablen lo que les dé la gana. Donde había una necesidad, allí estaba él. Él apuesta por las personas a pesar de su mala fama, a pesar de que tú digas, ese es un matado. Él apuesta por las personas. Apostó por mí, apostó por Airán, apuesta por cada uno de nosotros y apuesta por personas que nosotros no pensaríamos nunca que vendrían a los pies de Jesús. Jesús vio en Zaqueo esa disposición de vencer los obstáculos que le impedían conocerle y se acercó para que lo invitara a su casa y pudieran tener una relación. Y no era la primera vez que Jesús hacía algo como esto. Yo no sé por qué la multitud se sorprendía tanto. No era la primera vez. Uno de sus discípulos, Mateo, que después escribió un evangelio, pues antes de ser discípulo de Jesús, fue cobrador de impuestos. ¿Y Jesús qué fue lo primero que hizo? Cuando lo llamó, irse a comer con Mateo. ¿Y dónde estaban los fariseos? Pues allí, dispuestos a criticar. Pero miren lo que Jesús les contestó a los fariseos en Lucas 5, del 30 al 32. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndole, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Estamos dispuestos nosotros a romper esas barreras que nosotros mismos ponemos, a vencer los obstáculos para no ser un freno para el avance del Evangelio? Debemos llevar el Evangelio sin condiciones ninguna. Tenemos que tomar la iniciativa y mirar más allá de nuestros propios prejuicios, ser capaces de, con la ayuda del Espíritu Santo, poder mirarles a los ojos a las personas y ver cuáles son sus necesidades. Por último, este encuentro con Jesús, el encuentro de Jesús con Zaqueo, cambió su vida. Zaqueo se puso de pie enfrente de Jesús y le prometió que iba a devolver todo lo que había robado multiplicado por 4, aún a riesgo de quedarse sin un duro. Él le dijo, todo lo que yo he robado
lo voy a devolver y mis ganancias se las voy a dar a los pobres. Y estas palabras, aunque las dijo en voz alta y los demás pudieron escucharlas, se las iban dirigidas hacia Jesús. Jesús le había abierto los ojos de tal manera, le ofreció salvación con misericordia y con verdad. Lo trató con misericordia y con verdad. Y Zaqueo, pues en respuesta, reconoció de verdad su situación y fue transformado. Porque cuando un encuentro con Jesús es genuino, las vidas son transformadas. No puedes encontrarte con Jesús y seguir igual que estabas, no cambiar nada. Él pasó de ser un ladrón a devolver más de lo que había robado. Este cambio solamente era una consecuencia externa de un cambio interno. Y no lo hizo para poder ser salvo, sino porque era salvo, ya había sido salvo, él quería hacerlo. El arrepentimiento se hace siempre evidente en nuestros actos, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, de expresarnos. Y como decía Martín Lutero, todo hombre necesita una conversión de mente, corazón y bolsillo. Y esto es la primera vez que lo oigo. Dice, todo hombre necesita una conversión de mente, corazón y bolsillo. Todo en Zaqueo fue transformado. Si antes de conocer a Jesús su principal motivación era el dinero, el amasar las riquezas, ahora lo era Jesús, porque había transformado su corazón, su mente y su bolsillo. Ya el dinero no le importaba nada. Y ya para terminar, si no has tenido todavía un encuentro con Jesús, Él te está buscando igual que buscó a Zaqueo. No importa la condición que estés, no importa lo sucio que estés, no importa la mala fama que tengas, que puedes sentarte a la mesa con Él, hablarle de tu situación y Él te va a sanar y te va a salvar y te va a transformar también. Y si ya hemos tenido un encuentro con Jesús, que yo creo que es el caso, por lo menos de la mayoría de los que estamos aquí, pues depende de ti ser un canal para que otros puedan venir a Jesús o ser una barrera. Así que les animo en esta tarde a que podamos dejar los prejuicios, dejemos de lado todas las barreras y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, la gran comisión, ¿no? Que es lo más que tenemos que hacer, ir por todo el mundo, desde el lugar donde estamos hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio a toda criatura, a todas, no a los que me caen bien, a los que se merecen, a toda criatura, para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna por medio de Jesús. La salvación es para todos. Seamos capaces de ver lo que Jesús vio en Zaqueo y que ve en cada uno de nosotros, porque no nos vayamos a creer mejores que Él. Que podamos ver la necesidad que hay de eliminar las barreras y de ser agentes de cambio. Que a través de nosotros la gente pueda encontrarse con Jesús, viniendo tal y como están, que no piensen que primero tienen que ser santos para poder venir a la iglesia, sino que sean capaces de ver por medio de nosotros que pueden venir tal y como están, y ya Jesús se encargará de transformar sus vidas. Conduzcamos a la gente para que puedan sentarse a esa mesa con Jesús, como se sentó con Zaqueo, y que sea Él el que transforme su vida. Y termino leyendo Romanos 10, del 14 al 15. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Vamos a orar. Señor, te pido en esta tarde que tú toques nuestros corazones, Señor, que nos hagas ver, Señor, que muchas veces somos barreras y no canales, Señor, para que las personas vengan a ti. Te pido que nos ayudes con todos estos prejuicios, Señor, que tenemos acerca de las personas. Te pido, Señor, a que podamos verlos a través de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a las personas, sí con verdad, pero con misericordia, Señor. Y con misericordia siempre primero que la verdad. Ayúdanos a ver sus necesidades, Señor. Ayúdanos a ponernos en su situación, Señor.
Ayúdanos a hacerles entender que pueden venir a Jesús tal y como están, Señor. Que cuando se encuentren con Él, pues ya Jesús los irá transformando, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a esto, que nos ayudes a tenerlo presente, que nos ayudes en este mes a poder crear oportunidades, Señor, a poder aprovechar todo el tiempo que tengamos libre, Señor, para poder compartir con otras personas que en situaciones normales pues no tendríamos tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las personas te vean a ti a través de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.